con este primer eje histórico Sí. de la rueda, vamos a hablar con Eduardo Crivelli, Ajá. que él es egresado de las Facultades de Ciencias Económicas y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se doctoró en Ciencias Antropológicas. Es investigador también independiente del CONICET y profesor regular asociado de Prehistoria del Viejo Mundo. Además dirige en la cuenca del río Limay, en el delta del Nilo, norte del Sinai en Egipto, entre otros trabajos. Vale. Y también es miembro del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de la Universidad de Cantabria en España. Toda una autoridad en la materia, Así para que lo que sí, queremos Eduardo, consultar. ¿nos estás escuchando? Sí, les estoy escuchando, gracias. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por la Muy bien, comunicación. gracias. Muy amable, ¿eh? Bien. Por haberse despertado Al tan contrario, temprano el es un gusto. sábado. Bueno, Eduardo, en principio queríamos preguntarte, así como para empezar, si la rueda fue un invento importante para nosotros, para la humanidad. Sí, es una de las, uno de los Sí. inventos cruciales seguramente. Es una de las máquinas simples que al día de hoy funcionan, digamos, ¿no es cierto? Como la palanca o la cuña, etcétera. Así que sí, ya lo creo. De hecho, cuando uno cruza la calle tiene que andar cuidándose de las ruedas. Seguramente. Claro. Sobre todo si hay bicisenda. ¿Y dónde aparece, Eduardo? Los datos más antiguos, firmes, están en Mesopotamia, ¿no? Es una zona de la que hay mucha información y además es una de las primeras regiones con urbanismo y con estado, así que... Pero la rueda precede al urbanismo, o sea, a las ciudades y al estado. Ujú. Los datos más antiguos firmes más o menos son 3500 antes de Cristo. Y no es tanto la rueda de carro lo que tenemos bien probado en esa época, sino la rueda de alfarero, que es una rueda también, por supuesto. O sea, la Claro. rueda que permitía a una masa ácida imprimirle una rotación y entonces obtener formas globulosas muy regulares. Claro. Entonces, como la cerámica es prácticamente frágil pero es indestructible, entonces las huellas que han dejado las manos del alfarero, si son perfectamente paralelas es porque ha habido ruedas, si no se entrecortan entre sí y ha habido algún otro mecanismo de modelado manual, digamos, que sin rueda. Así que la rueda ya data de por entonces, y también más o menos por la misma época, un poquito después, hay en tablillas, mesopotámicas, un glifo, un signo que es un carro con su rueda y que tiene un significado, digamos, ¿no? Que significa carro justamente. Entonces, más o menos en 3500 y un poco antes tal vez también, tenemos la rueda en Mesopotamia. Bien, Eduardo, ¿y este invento qué cambios, ¿no?, económicos y sociales nos trajo? Bueno, enorme, ¿no? Sobre todo para el transporte. Bueno, el plano de la alfarería, relacionado con la alfarería, es una tecnología, digamos, que fue importante en aquel momento y permitió producir en masa la cerámica. Claro. O sea, se producía barata, se producía en gran cantidad y con formas muy regulares. A tal punto fue eficaz que la cerámica muy artística, muy decorada de los tiempos anteriores fue cayendo en desuso y pasamos lo que pasa en general cuando hay una producción en masa, que se descuida el detalle, digamos, Sí, ¿no? la Cuenta la particularidad. cantidad. Claro. Pero ese es el aspecto del alfarero, que es importante, pero es, digamos, relativamente menor. El gran progreso fue, por supuesto, al disminuir la fricción. La rueda permite hacer un transporte muy eficaz y si hay animales de tiro, entonces tenemos el carro con su rueda y una incorporación de energía, digamos así, a la sociedad muy grande, ¿no? Que da una ventaja a estos pueblos respecto a otros que no tenían estos medios de transporte y de tiro tan eficaces, ¿no? Hay una cantidad de etapas, ¿no? Al principio la rueda es solidaria con el eje, de manera que tiene mucha fricción. La fricción, por supuesto, es indeseable en estos casos. Es el caso de las ruedas de los carros húmedos, que eran unos carros, incluso los hubo de guerra, pero eran pesados y seguramente bastante lentos, tirados por onagros, que eran como asnos, ¿no? Y luego se desarrolla el buje, o sea, el cubo de la rueda, que todos hemos visto, por lo menos lo de cierta edad, engrasado. El buje permite que la rueda gire sin que gire el eje. De esa manera, la economía, digamos, es muy grande, la economía de energía, ¿no? Claro. Luego se desarrolla el rayo en distintos lugares, o sea, la rueda se hace más liviana porque se le ponen rayos.
Eso permite incluso darle más flexibilidad a la rueda y que se rompa menos frecuentemente y que sea más fácil de reparar. Después se le ponen llantas, pero prácticamente la rueda en el año 2000 existía como la conocemos nosotros ahora, digamos, ¿no? Con técnicas distintas según los terrenos, o sea, los terrenos muy irregulares requieren ruedas de radio grande para que la rueda pueda superar, digamos, las irregularidades del terreno. Los carros de combate fueron todo un desarrollo tecnológico muy refinado, se conoce bien porque se han encontrado varios carros de combate, pero uno famoso, bien restaurado, es el de Tutankamón, famoso, célebre, digamos, ¿no? Que es una obra de arte, es muy liviano, extremadamente liviano, con solamente 2 ruedas, no era para transporte más que de una o a lo sumo quizás 2 personas. Bueno, eran las máquinas de guerra más costosas además del momento, ¿no? Porque significaba además la cría de caballos, que es un animal muy exigente, que no era un animal nativo ni de Egipto ni del sur de Mesopotamia, por ejemplo. Así que, bueno, la rueda la tenemos todavía el día de hoy con una historia larga, ¿no? Eduardo, buenos días. Mariano Reposi te habla. Encantado. Vos decías que la rueda surgió en Mesopotamia y ¿cómo fue? ¿Se expandió el invento? ¿Se inventó más o menos al mismo tiempo en todas partes? Ese es un tema clásico, ¿no? Si hubo difusión, en algunos casos sabemos que se han conservado las formas de los carros, por ejemplo, que hubo difusión. En otros casos debe haber habido invención independiente. El problema para hacer el seguimiento es que las ruedas y los ejes se hacían básicamente de materiales perecederos. Entonces, para tener hallazgos arqueológicos tenemos que tener la suerte de un ambiente de depositación, de sedimentación, que permita la supervivencia de estos restos, ¿no? Entonces, algunos hallazgos afortunados hubo en Europa, sobre todo en Europa central, digamos, porque allí hay pantanos fríos que forman turberas, y en las turberas el material orgánico a veces se conserva muy bien. Hay un hallazgo afortunado, más o menos en el 3200 antes de Cristo, aproximadamente, o 3300, que se hizo en unos pantanos, unas turberas cerca de Ljubljana, en lo que la ex Yugoslavia, ahora sería eso, la zona al sur de Austria, digamos, ¿no? Eslovenia. Y también en Polonia. En Polonia lo que se ha encontrado no son restos de madera, sino una vasija en la que se había representado un carro, digamos, ¿no? Como los contactos entre Mesopotamia y Europa Central no eran muy fluidos, digamos, son mundos bastante diferentes, lo más probable es que se trate de invenciones independientes. Lo que sí es que el requisito del animal de tiro, digamos, la domesticación de estos animales se hizo en Asia Occidental y Europa recibió estas domesticaciones. Es probable que no hayan sido domesticaciones independientes de esta zona de Eslovenia o de Polonia, sino que hayan llegado remotamente de Cercano Oriente, que es la gran región de las domesticaciones de animales, ¿no? No es la única región, ¿no? Y en América fue otra, China fue otra, pero el gran Cercano Oriente, digamos, allí se domesticaron los animales que nos resultan al día de hoy más familiares, ¿no? ¿Y en América, Eduardo? Bueno, en América, sí, lo de América es un caso curioso que todavía tiene cierta discusión. En principio no hay rueda en América precolombina, salvo unos juguetes que se han encontrado en Mesoamérica, o sea, en México, digamos, para hacerlo sencillo. Creo que alguna en Guatemala también, o sea, la misma región. El tema es que, y no se aprovechó la rueda como máquina, más que en estos juguetes. Claro, pero eso no impidió que hubiera culturas muy desarrolladas, ¿no? Sí, pues la complejidad, el refinamiento de los mayas, por ejemplo, es una cosa que deja sin palabras, ¿no? Claro. Y México ni los aztecas también. Solamente que tuvieron bienes y trayectorias diferentes las del viejo mundo, ¿no? Por ejemplo, la metalurgia tiene desarrollos muy diferentes en América y el viejo mundo. En el caso volvemos a Mesoamérica, más o menos sería México o Guatemala.
allí no había animales domesticados que fueran animales de tiro. De hecho, había pocos animales domesticados, ¿cierto? El pavo, el perro. Estos animales no eran demasiado adecuados, bueno, por el pavo seguramente en absoluto, para como animal de tiro. Lo que sí llama la atención es que, habiendo esclavitud en estas sociedades, no se empleara el carro tirado por humanos. Y no fue un hecho de humanidad porque estas sociedades eran bastante terribles con sus prisioneros, ¿no? Eran culturas que tenían una vertiente sanguinaria que es innegable. En el caso de Perú, bueno, los camélidos, la llama básicamente, ¿no? Podía haber servido tal vez como animal de tiro, pero se utilizó como animal de carga y limitadamente de transporte, pero no como animal de tiro. Y yo pensaba, ahora que salió el tema de la rueda y tuve el llamado de ustedes, que tampoco el camello, que al día de hoy se utiliza todavía como animal de carga, por ejemplo en Egipto para llevar la cosecha, además hay mercados de camello, el camello todavía es un animal con importancia económica, sin embargo yo no recuerdo haber visto un camello como animal de tiro, así que es probable que los camélidos, los camellos mismos o las llamas que son camélidos, no hayan sido muy apropiados para este uso. Es una conjetura, es un tema que no recuerdo que alguien se haya ocupado, pero seguramente como todas las cosas han sido pensadas, simplemente es mi ignorancia. Pero es cierto que no ha habido rueda aquí. Bien, Eduardo, y un poco volviendo a los cambios, ¿no?, sociales y económicos que implicó el desarrollo de la rueda, ¿vos pensás que cuando en los orígenes del sistema capitalista la función de la rueda se modificó? ¿Qué es lo que trajo? Bueno, seguramente, claro, el papel de las máquinas, sí. Bueno, en el maquinismo incluso tuvo un papel terrible la rueda, que después fue moderado por normas de seguridad. Las ruedas que atrapan al obrero, que a veces le atrapan la ropa y lo destrozan. Incluso se ganó en la literatura. Si ustedes recuerdan ese cuento de Jacob terrible, La pata de mono, por ejemplo, allí hay una máquina que ha hecho una cosa terrible con un trabajador. Después, bueno, se desarrollaron técnicas, digamos, incluso tipos de ropa que minimizaban este daño terrible, que lo podían hacer distintas máquinas, pero particularmente la rueda. Pensemos, la rueda se aplicaba prácticamente en toda la maquinaria antigua, ¿no? Con la que se movían por vapor, así que sí, seguro. Bien, Eduardo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Ha sido un gusto charlar con ustedes. Yo quedo a disposición y voy a leer un poquito más sobre la rueda porque ahora me salieron algunas intrigas. Algunas dudas, ¿viste? Esa es la idea, abrir preguntas y seguir caminando juntos. Le mandamos un abrazo y gracias. Que tenga muy buen día. Igualmente, estuvimos en comunicación con Eduardo Crivelli, a propósito justamente de los orígenes de la rueda, ni más ni menos. Creo que es muy interesante cuando uno empieza a explorar los cambios sociales. Y además, bueno, le generamos dudas también, nuevas dudas a él, ¿no? Está bueno eso también. Wow, casi nada.